¿Qué tal, Norberto? Bueno, ¿cómo te va? Para. ¿Pueden subir o bajo? Ahí te digo, a ver. Creo que no hay nadie. Bajo. Listo. Adelante. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va, Mati? ¿Todo bien? ¿Bien? Muy bien. Habla. Antes de que nos manden afuera. Adelante. Gracias. ¿Pasó? Mire. Abierto. ¿Por qué, Norberto, psicoanálisis de nuevo? Psicoanálisis de nuevo. Porque cuando fue nuevo, en el momento del origen del descubrimiento freudiano, él descubrió algo muy inefable, muy, digamos que durante siglos estuvo opaco, no es que no existía. Y al muy poco tiempo se fue, digamos, como perdiendo, olvidando ese campo de la experiencia. Las teorizaciones se pueden saber, pero ese campo de la experiencia no. Y bueno, entonces vino la renovación de Lacan, que fue absolutamente significativa en cuanto a rescatar lo más auténtico del descubrimiento de Freud, y hoy día, a mi juicio, el psicoanálisis está estropeado. ¿Por qué está estropeado el psicoanálisis? Es una manera de decir. El psicoanálisis, como ciencia, no puede estropearse su práctica, la difusión, la enseñanza y demás, ha, digamos, desvirtuado muy profundamente lo que es el psicoanálisis. A ver, porque quiero transmitirte lo que yo considero que es el núcleo. En la experiencia psicoanalítica, y así lo descubrió y lo enseñó Freud, no se trata de convencer, no se trata de sugestionar, no se trata de enseñar, no se trata de esclarecer, se trata de interpretar a estos mensajeros del inconsciente, que son esencialmente, digamos, los síntomas. Vamos a llamar síntoma todo lo que retorna del inconsciente. ¿A dónde? A la conciencia del sujeto, ¿sí? Es un mensaje que viene del más allá. El inconsciente como tal es una hipótesis. Nadie vio un inconsciente. No. Es una hipótesis. Es una hipótesis que Freud construye a partir de descubrir de que, por ejemplo, los síntomas responden a una lógica, unas determinaciones que son absolutamente ignoradas por el mismo sujeto, digamos, el mismo sujeto. Es decir, ahí empieza la idea. Por la conciencia del mismo sujeto. Del sujeto dividido. El psicoanálisis es esencialmente el que le tiene que prestar oído y dar la palabra a esa mitad
que ellos desconocen. ¿Cuál es la práctica habitual, pero terriblemente habitual? Es que el psicoanalista está para guiar, explicar, dirigirse a la conciencia, fundamentar, digamos, sus intervenciones con todo tipo de argumentos, pero lo esencial del acto analítico, lo singular que es hacerse eco del mensaje del inconsciente y que eso pueda revelar algo al analizante y que eso cura, por añadidura eso cura. Esa práctica es como ha sido muy sepultada. Si vos querés que te diga más, estropeada, oficialmente el señor Lacan le dejó a su yerno una tarea demasiado importante como ser el custodio de su pensamiento. Miller, estás hablando. Miller. Y así como Lacan dijo que Anna Freud, la sucesora a la cual le confió Freud, la custodia del psicoanálisis, Lacan dijo que era una cagarita de mosca la producción de Anna Freud, porque se pedagogizó, estaba lejos de lo que el padre había descubierto. Yo diría que la tarea de Miller es equiparable a la cagada de un tiranosaurio. Es mucho más que una cagada sí, de mosca. Por la importancia, la magnitud, las multitudes de practicantes que van detrás de sus consignas y sus teorizaciones, han tenido un efecto de sepultar la experiencia analítica muy grande. Miller nunca fue psicoanalista, nunca se analizó, o qué sé yo, rozó por ahí. ¿Nunca fue psicoanalista? Bueno, no ejercía. Una cosa es ejercer, por eso, ejercer. Pero lo que ejercía no era psicoanálisis. Claro, eso es lo que, digamos, es la cuestión. Que el nombre del psicoanálisis, si se pierde la dimensión, y esto es muy natural, digamos, es parte del ser hablante, estar desconectado, no tener, digamos, de alguna manera, ligación muy directa con algo que rompe el sentido común. Rompe el sentido común. La formación es más filosófica, lógica, qué sé yo. Después entró a hacer psicoanálisis. ¿Cuál es entonces la experiencia propia del psicoanálisis? Bueno, tenía ganas de contar hoy, ya que es el psicoanálisis de nuevo, lo que fue para mí, en mi experiencia, mi formación, un momento crucial donde se me impone, se me revela esta novedad. Yo ya era psicoanalista, es decir, era practicante, estudiante. No, era estudiante y ya tenía aproximadamente 25 años. ¿Eras chico? Joven. Eras joven. Muy jovencito. Trabajaba en una clínica psiquiátrica y viene un día una mujer de aproximadamente 25 años, muy hermosa, viene en una silla de ruedas. Sus piernas estaban absolutamente muertas. No tenían ni sensibilidad ni movimiento. Estaban muertas, desaparecidas de su esquema corporal. Y estaban en silla de ruedas. Por supuesto que el padre, que era un señor de mucho dinero,
Le hizo recorrer los mejores especialistas de Buenos Aires y durante 5, 6, 7 meses estuvo dando vueltas en torno a qué le pasaba a la chica, esta especie de parálisis de los miembros inferiores. Como no le encontraron nada, le hicieron todo tipo de estudios, Nada orgánico, nada médico. orgánicos, decretaron, bueno, esto es de la cabeza. Claro, en otra época, ya en esta época uno diría, bueno, que vaya a un psicoanalista. En Claro. esa época la mandaron a un psiquiátrico, a una institución psiquiátrica. Que por suerte, bueno, estaba yo, por suerte por lo menos para mí, estaba yo, y cuando veo entrar, digo, uy, una histeria de conversión, un síntoma de conversión es muy difícil. Era más común en la época de Freud. Tal cual, sí, era un síntoma muy freudiano, un caso muy freudiano. Claro. Incluso yo había leído en psicoterapias de la histeria, ya, digamos, caso de Freud, donde él curaba por eso. Pero una cosa es leer, qué sé yo, si crees, si no crees, no sabes aparte demasiado bien por dónde va. Por eso digo, el tema de cómo eso entra por el lado de la experiencia. El asunto es que, bueno, esta mujer hace su entrevista de admisión conmigo en su silla de ruedas. Y bueno, no sé bien cómo, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo, empieza a contar de su vida, ya no, digamos, específicamente de toda la historial clínico. Yo lo que escucho insistentemente es un reclamo, una queja muy profunda sobre su padre. Un odio muy, muy profundo. Con un leitmotiv que era llamativo. Que el padre no le brindaba apoyo. Digo que es muy llamativo, pero muy paradójico, primero porque estaba ahí, porque se lo pagaba el padre, había estado en todos los estudios que se hizo porque se los pagaba el padre, pero además ella se había casado hace muy poco. Y el padre le había dado un trabajo dentro de su empresa al esposo, es decir, casi lo convirtió en una especie de hermanito. Sí, era un hijo. Claro. Apoyo le sobraba del padre. Estaba muy preocupado por ser justamente la columna vertebral de su familia y que, claro, Tener a todos bajo. Claro, son esas cosas que suceden en la vida donde uno ofrece ayuda, pero finalmente también está demandando que necesiten tu ayuda. que te necesiten. Ujú. Diría, la demanda del padre era, quiero ser el apoyo en tu vida. No pienses en tu marido ni en tus propias capacidades para hacerlo. Muy bien. Entonces yo, que ya había leído a Freud y que ya estaba un poquito embebido en esto, y digo, es claro, ¿cómo no vas a estar en una silla de ruedas si te falta el apoyo de tu padre? Siguió como si nada hubiera pasado, un poquito molesta, pero siguió hablando, sosteniendo su discurso. Yo no dije más nada, pero a los 2 minutos las piernas le empezaron a temblar. Involuntariamente. ¿Te empezaron a temblar las piernas? Las piernas empiezan a temblar, es decir, por supuesto fuera de su control, y ella se sentía muy mal de que las piernas, como empezaron a revivirle las piernas. No estaba contenta de que le estén reviviendo las piernas.
Ahora te voy a contar un poco por qué pienso que no estaba contento. Pero en principio, ella fue, los dos fuimos testigos de ese movimiento involuntario que empezó a surgir. Ella quiso ocultarlo ante mí y los pocos minutos dijo, se fue de la entrevista, interrumpió la entrevista, se fue. Mientras yo preparaba las cosas, era un sábado como hoy, para irme, acerca después del mediodía, me entero de que había llamado al marido para que la venga a buscar y se fue caminando de esta clínica de mierda. ¿Bien? ¿Así? Que no sirve para nada. Que no, enojadísima. ¿Por qué enojadísima? Porque en principio, bueno, hubo algo que se llama el timing, el tiempo, donde uno puede interpretar, antes de que haya una transferencia establecida. ¿Te apuraste? Yo me apuré demasiado. Tenía mucho que ver mi entusiasmo ante un caso así, pero mi revelación de que efectivamente hay algo en las palabras que tienen una eficacia y un poder sobre, en este caso, para El cuerpo. sí, para El síntoma. cuerpo, es decir, para una palabra encarnada en el cuerpo, casi era una metáfora, el punto de apoyo. Bueno. ¿Dónde estábamos? ¿El enojo de la chica? ¿Por qué se enojó? Bueno, porque evidentemente ella no había venido a preguntar qué le pasaba. Ella no tenía una demanda propia. Claro. Ella vino transmutada, qué sé yo, casi el síntoma en cierta forma denunciaba que algo no andaba en el reinado del padre, con el apoyo del padre. Un detalle. Yo en ese momento, por supuesto que la clave de lo que yo llamo el acto analítico, esa frasecita donde interpreto de manera equívoca el síntoma, ¿sí? Porque el síntoma es como si ya fuera una creación poética y yo le pesco que se trata de algo relativo al apoyo. Yo le digo... ¿Sabías que esa era la palabra? Claro, porque ella en su discurso ella lo repitió muchísimas veces. Mi padre no me apoya, etc. Yo le dije, claro, ¿cómo no vas a andar en silla de ruedas confirmando lo que su conciencia decía, la falta de apoyo del padre? En verdad, la significación de mi interpretación de ese momento, para mi juicio, estaba errada. Sin embargo, la eficacia fue real. O sea, el sentido de lo que transmitiste en esa interpretación... Claro. ¿Por qué? Porque en verdad lo que la metáfora era, yo perdí el apoyo. Yo podría decirlo, yo quiero perder el apoyo de mi padre. ¿Ese era el deseo inconsciente? Claro, el deseo del sujeto era perder al padre como su propio apoyo. ¿Sí? Esto, pero no importa, aunque haya significado mal, el tema es la eficacia del significante, ahí, solamente de apoyo. Si yo le hubiera explicado algo, por ejemplo, sin jugar con esa palabrita mágica,
quizás el efecto no hubiera tenido. Por ahí podría haber jugado con esa palabrita, explicándole, y sin saberlo uno u el otro, poder tener ese efecto, porque el que escucha no es tanto el sujeto de la conciencia, el yo, sino es el inconsciente donde resuena. Bueno, entonces yo diría, la esencia, más allá de lo que ella comprendió, más allá de lo que yo comprendí, bueno, más allá de que no fue en un momento apropiado, pero la esencia, y esto yo diría, la esencia del descubrimiento freudiano es que, por ejemplo, el síntoma, los síntomas, los mensajeros del inconsciente son como enviados de alguna verdad del sujeto que el sujeto no reconoce. Incluso Freud decía de un deseo reprimido. Acá se hablaría de deseo reprimido, que es un concepto que bueno, en fin, que tiene sus bemoles. Más allá entonces de lo que ella comprendía en la conciencia, lo que yo comprendía y podía llegar a explicar, ¿verdad? Hay algo que es lo esencial, lo que yo quiero aislar como lo esencial y que ningún filósofo, ningún psicólogo, ningún médico, ninguno puede aprender en los libros esta dimensión tan singular de este tipo de experiencias, que es la que introduce y descubre Freud. Que es precisamente algo que más allá del síntoma, más allá de enviar un mensaje para ser comprendido, envía un mensaje para ser escuchado, y que la verdadera escucha analítica no es sino ese mensaje, esa palabrita, esa letra, repetirla en otro contexto, bajo otro, o repetirla a secas. Hacer eco. Hacer eco. Es decir, algo del orden de la resonancia más que de la significación. O sea, no importa cuál es el sentido que vos hiciste en esa interpretación. Lo importante era que repetiste el significante clave que vos pescaste. Que pesqué en el discurso y que digo, es eso lo que está cifrado en el síntoma. Ese significante transporta una verdad del inconsciente y en tu interpretación, en tu acto analítico, vos equivocaste ese significante. Simplemente sí. Le diste otro sentido. Es que lo que pasa es que ya en cualquier repetición de lo mismo, en una palabra, ya es el efecto de sentido, de significación, es diferente, no es lo mismo. ¿Sí? Y eso es lo que produce el efecto terapéutico. Digamos, en principio, el descubrimiento reside en que la eficacia del método psicoanalítico descubierto por Freud, que se llamó después psicoanálisis, residía en este juego de palabras. Es decir, que esto que yo digo, los mensajeros de ese espacio desconocido de uno mismo, que ya hablan de una manera poética, por decirlo así. ¿Qué significa poética? Metafórica. La función poética del lenguaje, dice Jacobson, es uno de los vectores esenciales del lenguaje y se cruza con la otra función esencial, que es la función semántica del lenguaje. Sentido. El sentido. Que la palabra esté hecha para comunicar sentidos es una de las funciones. La otra es que esté hecha para comunicar sonidos, y eso es poesía, por ejemplo. Por eso lo llama. La función poética del lenguaje va muchísimo más allá de la poesía propiamente dicha. Un síntoma, un sueño, un acto fallido,
cualquiera de estas formaciones del inconsciente ya son como, o ya responden a la lógica de la función poética del lenguaje y no de la función comunicativa. Ya son metáforas. Ya son metáforas. ¿Por qué pongo el acento en este punto? Que yo considero el punto esencial. Después podemos hacer millones de derivaciones y, o sea, en ese síntoma podían haber muchísimas cosas más en esa palabra, apoyo incluso. ¿Por qué? Porque todo lo que fue anterior a Freud y todo lo que yo digo fue estropeado del método freudiano consiste en dirigirse a la conciencia del sujeto y no haciendo eco y resonancia de la función del inconsciente. La práctica analítica, si se desvía esencialmente de su acto, empieza a trabajar con efectos que Freud decía sugestivos. La relación de yo a yo, la relación esencialmente en el campo de la comprensión, de la función semántica, y que es lo dominante en la práctica llamada analítica, digo por eso. Bueno, es ya un desvío de la esencia misma de esta cosa que puede ser re sencilla y tan inefable, tan invisible, tan incomprensible. ¿Y por qué es efectivo terapéuticamente esa interpretación, ese acto analítico que vos llamás a la letra? Sí. ¿Por qué es efectivo? Sí. Bueno, ahí una vez, lo que pasa, una vez reconocido este mecanismo de la palabra, este mecanismo, digamos, de lo que puede ser la respuesta interpretativa del analista, en ese trabajo con la letra del síntoma, y ahora digo síntoma en sentido muy amplio, es decir, cualquier cosa que de alguna manera esté siendo mensajero de una verdad ignorada, ¿no? De algo reprimido, el retorno de algo reprimido. Una vez que está localizado esta cosa, bueno, después, ¿y por qué? Cuando yo digo una interpretación, bueno, es una frase que yo trabajo mucho en el último artículo que publiqué, que se llama El acto analítico, su razón poética. Es una frase de Lacan donde dice: el hecho de que una interpretación disuelva un síntoma nos permite pensar o concluir de que el inconsciente es poético. Sí, me acuerdo. Creo que en función y campo de la palabra y del lenguaje dice algo así. ¿Sí? Sí. No me acuerdo. Sí. Esa frase me parece que yo la saqué de un seminario muy posterior. Está bien. La frase está textual que digo, pero Bien. lo decía desde el principio. Seguro. Digamos, que el síntoma es una interpretación, que el síntoma es una metáfora, que el síntoma es una lectura a la letra de algo que está escrito en otro lado. Esto lo dijo desde el comienzo. O sea, desde que aparece con esta renovación de la formulación freudiana del inconsciente, diciendo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje a nivel de la escritura, a nivel de lo literal, es decir, del sonido, de la estructura fonológica del lenguaje, ¿sí? Si no separamos la fonología como la combinación de sonidos y demás, y de las articulaciones sonoras, que es lo que se escucha, de lo que es el campo del sentido, la significación, que es lo que se entiende, sin esa operación lógica, separando los dos campos,
terminamos siempre, pero sistemáticamente, haciendo, digamos, psicología comprensiva. En ese sentido, ¿no habría diferencia entre el psicoanálisis y otras psicologías? Por eso digo, todo lo que no sea la singularidad del acto, digamos, reproducir la singularidad del acto analítico, para mí es psicología pre-freudiana. ¿Pre-freudiana? Sí, que interviene a nivel de lo que es la sugestión de una palabra de autoridad. Y bueno, en relación a esto yo diría, el sepulturero oficial de lo específico del acto analítico como interpretación a la letra, el sepulturero oficial fue precisamente dentro del lacanismo, que ya había pasado antes, fue Miller, que separa el acto analítico como una cosa totalmente diferente de la interpretación analítica. ¿Y para vos son lo mismo? Para mí no, sí, no solo son lo mismo, sino que no hay más allá de la interpretación para definir y precisar lo que es el acto analítico. Solo que, ojo, la interpretación no hermenéutica. La interpretación entendida como esta manera de jugar, casi reproduciendo el mecanismo del chiste o reproduciendo el mecanismo de una creación poética a ese nivel, es decir, jugando con la equivocidad de la letra de las palabras. Interpretación en ese sentido, no interpretación es lo que no, le pasa, es tal cosa. No es el sentido. No. Cuando él separa entonces esas dos cosas, lo que deja como acto analítico son órdenes, son explicaciones, son actos arbitrarios, hay, digamos, un abuso de autoridad que llaman intervenciones en lo real. En eso considero que estamos, que como ideología dominante de lo que es el psicoanálisis, totalmente alejado de sus raíces, ¿no? De su origen. Entonces, desde el punto de vista de lo que vos planteás de la experiencia analítica que fundó Freud y que está olvidada, que la que intentó renovar Lacan, es esta, la experiencia que no tiene que ver con la sugestión, con la interpretación o la explicación, el agregar sentido del analista, Exacto. Sino el jugar con los significantes de forma poética, de forma metafórica, haciéndolo equivocar, y ahí está ahí es cuando llega no a la conciencia sino al inconsciente. Exactamente. No es una ampliación de conocimientos. No es desde el conocimiento, no es del saber. No es del saber, por eso es Inde, una de las cosas que cuando yo decía separar sentido de sonido, para decir así, de las palabras, separa el campo de la verdad del campo del saber y los excluye. Ahí es donde aparece esta función poética, hay un punto donde se vacía el saber que uno le atribuía a esos mismos significantes. Se vacía el saber. Hay un instante lógico, que es precisamente lo curativo, si no puede decir curativo, que tiene que ver con vivir, experienciar ese vaciamiento de sentido del significante en juego. Eso es lo curativo. Sí. No el sentido. A la larga, porque yo puedo decir, con este ejemplo que di de la chica, se curó del síntoma, y vas a saber por cuánto tiempo, pero de la neurosis, obvio que no. No. ¿Cura la neurosis el psicoanálisis? Freud incluso pensó que no. En análisis terminales e interminables. No termina, en la estructura neurótica no. Lacan, en cambio, va más allá. Plantea que sí. ¿Por qué? Porque este vaciamiento
del sentido de las palabras, esa experiencia de que las palabras son engañosas, pueden mentir, son apariencia de las letras. Las letras es la verdad, el que ocupa el lugar de la verdad. Y lo demás son disfraces que varían, son contingentes. Por eso digo, yo podría haber explicado, repetido, digamos, la palabra apoyo y darle cualquier explicación, no importa. Es revelar que esa es la palabra que estaba en juego en esa creación poética que era el símbolo. Nosotros, dice Lacan, hacemos poesía. Nuestra práctica es del orden de la poesía. Y yo lamento no ser, dice, mejor poeta para ser mejor analista. Incluso más, dice, en cuanto a la técnica analítica, yo nunca fui más allá, esto lo dice en uno de los últimos seminarios. En cuanto a la técnica analítica, nunca fui más allá de lo que permite la interpretación. A la letra, ¿sí? Esto que estamos diciendo. A la letra quiere decir que el objeto de la interpretación no es una comunicación, darle un sentido, sino es revelarla como puro material asemántico. Cuando se pierde el sentido de la palabra, se resquebraja esa, como decís, esa ilusión de sentido que transporta el significante. En esa pérdida de saber, ¿qué es lo que sucede con el sujeto? ¿Por qué eso es terapéutico? Bueno, por eso digo, en última instancia, el psicoanálisis apunta a un cambio de posición subjetiva frente al otro. Y el otro, la transferencia, es el que garantiza ni más ni menos que el saber. ¿El otro en la transferencia? Claro, el analista es el sujeto supuesto saber, aquel que oficia de garante de que las palabras pueden tener estabilidad en un campo del sentido. El que sabe. Claro. El analista es el que sabe. El que se supone que sabe cómo son las cosas. Claro. Y son de esta forma. Claro. Como dice el analista. En última instancia, que sabe cuál es el sentido último de las palabras. Esa es la función del sujeto supuesto saber. Claro. Y el síntoma lo que revela es que no hay garantías sobre eso. Que las palabras pueden tener cualquier sentido, construir cualquier saber imaginario, pero que no tienen ninguno. Entonces, cuando vos haces equivocar ese significante, lo que estás revelando en última instancia es que el saber no lo tiene nadie, que no hay sujeto supuesto saber. Exactamente. Hay un matema que aparece en el grafo para designar el lugar donde se revela el mensaje del inconsciente. Y que lo escribe S mayúscula, que es significante, es el significante del síntoma, en este caso apoyo, y entre paréntesis el otro barrado. Quiere decir, por mi interpretación, entonces, que estoy dando, que cada vez que emerge a nivel del discurso concreto la función del síntoma, la consecuencia es que el otro, el gran otro, el otro, digamos, imaginariamente garante o totalizador del lugar del saber, se derrumba, se borra. ¿Sí? Es un significante que barra al otro, que lo castra, diría. Muy bien. ¿Sí? Y eso es liberador para el sujeto. Sí. ¿Lo hace cambiar de posición subjetiva? Claro, porque supone, esto se puede palpar. Si yo digo, ¿cuál era el problema de esta mujer? Que para ella el mandato, casi podría decir, el mandato superyoico,
más allá de lo que el padre seguía diciendo, más allá de lo que tenía incorporado. El mandato superyoico era: yo soy tu apoyo. Vos debés tomarme como tu apoyo. ¿Sí? Ujú. Si vive con esa condición, renunciando por ahí a muchas cosas que el padre no podría apoyar, ni quisiera, ni supiera, ni pudiera, imaginariamente preserva al padre, como ese otro incastrable. Pero el síntoma viene justamente para decir: no. Jugando, digamos. Uno puede decir: sí, papá, vos sos mi apoyo, pero yo perdí el apoyo. Y decías que tenías 25 años cuando se te reveló esa Bueno, verdad. claro, la fuerza, porque esto pasa muchas veces de una manera más sutil, más efímera. Uno muchas veces ni se da cuenta de cómo, porque el psicoanalista tiene ese saber hacer con las palabras incorporado de manera por la experiencia analítica propia, la lectura y demás. Pero muchas veces eso se olvida, precisamente se olvida para preservar el lugar de la garantía. Las instituciones analíticas sirven como protección de la garantía del saber del psicoanálisis para los psicoanalistas. Ese es un tema, sí. Es un tema. Lacan estaba absolutamente preocupado por eso. Incluso cuando disuelve su institución, dice: mi enseñanza se transformó en una iglesia, en una religión, ¿no? Ujú. Una religión y, bueno, la institución psicoanalítica en una iglesia. Entonces, lo que se refundó ya fue mucho peor, pues él ya no estaba. Pero bueno, él una y otra vez insistía en esta dificultad de transmitir, no enseñar, pero transmitir en experiencia esta dimensión del acto analítico. Yo en mi blog, la única cita que pongo es una cita de Lacan donde dice, en la introducción, ¿no? Donde dice: el psicoanálisis, juega. La religión siempre triunfará. Y la religión es justamente la estabilización de algún sentido. ¿Sí? Se canoniza algún sentido, cualquiera. La religión siempre triunfará. El psicoanálisis sobrevivirá o no. ¿Sí? Es un mensaje bastante patético. O sea, el psicoanálisis está siempre destinado a estar luchando. Nunca se va a estabilizar el saber del psicoanálisis. Cuando se estabiliza el saber, la enseñanza del psicoanálisis, es que se olvida la dimensión que tiene de acto poético. Desestabilizante del Claro. sentido. Claro, es como una paradoja en algún punto. ¿Sí? Está destinado a estar siempre al borde del olvido, o que se olvide y que vuelva a aparecer así eternamente. Yo creo eso. Por eso cuando esta idea del psicoanálisis de nuevo, es como diciendo, bueno, siempre tiene que volver a originarse en un psicoanalista en particular, descubrirlo y poder, digamos, transmitirlo en acto, en su práctica. Una frase de Lacan dice también que el psicoanalista, cuando se autoriza por sí mismo, tiene que reinventar el psicoanálisis, tiene que empezar de nuevo con su estilo y demás, a practicar ese acto, por eso, ese acto analítico, que yo lo estoy como llevando al extremo de su singularidad porque se lo ha avasallado tanto, que, bueno, conviene, digo, recuperar esa dimensión tan singular de la experiencia analítica, ¿no?